Pero ahora no, ahí está. Bueno, vamos a hablar en este seminario sobre inmunidad en las mucosas. ¿Por qué es importante que haya inmunidad en las mucosas? Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que en las mucosas es un sitio que está en contacto estrecho con lo que es el aire ambiental, por lo cual es una puerta de entrada bastante frecuente de distintos patógenos. Al ser una entrada frecuente de distintos patógenos respiratorios o mismo lo que comemos a través del sistema digestivo, es muy importante que en estas mucosas haya un mecanismo de protección dado por el sistema inmunológico. Ahí es donde viene lo que es inmunidad de las mucosas y su importancia. Entonces, así como la piel es una de las primeras barreras frente a los patógenos. Una de las funciones muy principales que tiene es que las células epiteliales liberan moco de estas mucosas. Y este moco tiene distintas funciones. Esto imaginémoslo a nivel de todas las mucosas, ya sean las respiratorias, la gástrica y las otras que las vamos a ir mencionando a lo largo del seminario. Entonces, las mucosas, estas células epiteliales que componen la mucosa respectivamente o las células endoteliales, liberan moco. Y el moco es muy importante para dificultar que este patógeno pueda atravesar la célula. También puede barrer al exterior el patógeno, ya sea, si estamos en la mucosa respiratoria, el moco es liberado a través de la tos como un esputo, o podemos liberarlo a través de las heces. Si estamos hablando no de la mucosa gastrointestinal. Otra de las funciones que tiene también el epitelio es descamar las células, entonces en caso de que estén infectadas por distintos patógenos, la vamos a eliminar, o también se liberan péptidos antimicrobianos que van a lisar a estas bacterias y cualquier tipo de patógeno, ya sea bacteria, virus, hongos o parásitos. Algo muy importante para remarcar es que en un ambiente sin inflamación, es decir, nosotros, una persona que no se encuentra en un proceso inflamatorio por un patógeno, una condición normal, estas células epiteliales de la mucosa se van a encontrar en un estrecho contacto, digamos. En cambio, ante un proceso inflamatorio, ya sea porque ingresó una bacteria y generó una lesión, y esto libera interleuquinas inflamatorias como la TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, este proceso va a generar aumente la permeabilidad, es decir, estas células epiteliales, como se ve en el dibujo, se separen un poco más y permita el paso de distintos tipos de antígenos. Es decir, antígenos o patógenos, ¿no? Cualquiera de las cosas que pueda ingresar y generar inflamación. Esto se da a lo largo, hablando del tubo digestivo, de todo el tubo digestivo, y tenemos distintos tipos de mucosas, ¿no? Tenemos la mucosa respiratoria, la mucosa gástrica, tenemos mucosa asociada, digamos, en el tejido bronquial, mucosa, bueno, en la boca, que correspondería al tubo digestivo, y en todos lados, tejido linfoideo asociado. Entonces, este tejido linfoideo asociado a mucosas es lo que llamamos MALT. Y dependiendo de qué MALT hablemos, van a tener distintos nombres. El GALT es el MALT, digamos, del sistema digestivo, el NALT, nene, es el tejido linfoideo que está asociado al tracto nasofaringeo. El BALT es el tejido linfoideo que está asociado al árbol bronquial. Nos vamos a centrar en el seminario mayormente a lo que es el GALT, es decir, del tracto gastrointestinal, pero tengamos en cuenta que esto pasa en todas las mucosas, no solamente la del sistema digestivo, solo que, bueno, esta, como es la más estudiada, es en la que más nos vamos a enfocar. Bueno, Euge, ¿querés seguir con lo que es MALT? Sí. Bueno, dentro del MALT, entonces, como dijo Mai, vamos a hablar particularmente del GALT. Y acá vamos a presentar este dibujo, ustedes síganme con el cursor. Tenemos acá un epitelio, que sería el epitelio mucoso del tubo digestivo, es decir, por ejemplo, los enterocitos, si estamos hablando del intestino. Los enterocitos van a tener células caliciformes que largan moco, como dijo Mai, pero a la vez vamos a tener un tipo de célula particular de este epitelio, que es la célula M. Muy importante para facilitar la entrada de distintos antígenos hacia nuestro organismo.
Bueno, entonces, este es el epitelio, tenemos la lámina propia, y en la lámina propia tenemos distintos sitios inmunológicos, que va a ser, por ejemplo, el ganglio mesentérico, que es un ganglio linfático como cualquier otro que veníamos viendo desde el primer parcial, y las placas de Peyer, que también son otras estructuras linfoideas, con la misma estructura, con la misma estructura arquitectónica, digamos, que los ganglios. Entonces, si vamos a presentar el GAL, tenemos que dividirlo en dos grandes grupos. Tenemos los sitios inductivos, ¿y por qué se los llama inductivos? Porque son aquellos donde está el sistema inmune induciendo una respuesta, que van a ser las placas de Peyer, como esta que está acá, y los ganglios mesentéricos, los ganglios que haya asociado a todo el tubo digestivo. También están los folículos linfoideos asociados a la lámina propia y el intestino, que son unos cúmulos linfoides que están más sueltos por el epitelio. Por el otro lado tenemos los sitios efectores, que son aquellos sitios donde los linfocitos o las células inmunes, una vez activadas, van a ir a generar su función. Y esto va a ser en el epitelio y la lámina propia. Entonces los sitios inductivos son placas de Peyer, ganglios mesentéricos, y los efectores son el epitelio y la lámina propia. Entonces, en la luz del tubo digestivo, nosotros tenemos contacto con una gran cantidad de bacterias. No solo bacterias patógenas que ingresan por alguna intoxicación alimentaria, sino también bacterias que son beneficiosas para nuestra propia salud. Las bacterias que son beneficiosas las llamamos flora comensal. Y tenemos una gran cantidad de bacterias. Tal es así que si nosotros pudiésemos pesar la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro organismo, son aproximadamente 2 kilos de bacterias, y están todas en la luz del tubo digestivo, es decir, acá. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cómo puede ser que habiendo tanta bacteria en la luz, no estemos todo el tiempo con inflamación o con infección digestiva. Bueno, estas bacterias, primero que nada, son poco virulentas, entonces no pueden llegar a romper la pared del epitelio. Además, si se acuerdan de los primeros seminarios del primer parcial, teníamos los RRP, que los RRP tienen una distribución basal, es decir, están acá, no acá. Entonces, estos receptores nunca van a poder reconocer las bacterias que estén acá en la luz. Entonces eso hace que solo se pueda activar un RRP si hay alguna bacteria que es tan agresiva que puede pasar de acá, romper el epitelio y llegar acá. Y acá sí un receptor lo va a poder reconocer, si no, no. ¿Y qué tienen importante la flora comensal, dentro de muchas otras cosas? Es que compiten con los alimentos de cualquier otra bacteria que pudiese entrar y ser patógena. Entonces, si entra una bacteria que es mucho más virulenta que la flora comensal, pero esta flora comensal puede agarrar todos los nutrientes para ellas, lo va a dejar sin nutrientes a la bacteria patógena y esta nunca va a poder entrar. Además de muchos otros beneficios que están asociados a la flora. Bueno, ahora, ¿qué pasa si eventualmente sí tenemos una bacteria muy virulenta y sí puede ingresar a nuestro sistema, a nuestro organismo? ¿Cómo va a ser para ingresar? Tiene 3 formas. Una es ingresar a través de la célula M, que es una célula especializada del epitelio. La otra forma es que la célula dendrítica, una de sus dendritas, las pasa a través del epitelio gracias a ocludinas, que son moléculas de adhesión, las pasa a la dendrita, llega a la luz y en la luz puede capturar algún antígeno, o por un modo paracelular, que el antígeno, si es muy chiquito, puede entrar paracelularmente, es decir, entre las células. Como sea, ya sea por la célula M o por la célula dendrítica o paracelular, va a llegar a este sitio donde va a tener, se va a encontrar con el ganglio mesentérico o con las placas de Peyer. Entonces, acá tenemos un dibujo mejor de eso, lo tengo que buscar. Para este no es. Bueno. Este. Primero, sí. Ahí está. Que como vemos acá tenemos el epitelio, lo amarillo son los ganglios mesentéricos, y bueno, la placa de Peyer también, que vamos a ver las prolongaciones de estos ganglios, y por acá va a poder entrar la célula dendrítica con el antígeno, y en el ganglio presentarlo a los linfocitos. Mai, ¿querés hablar algo más de algo? Bien. Sí, acá estaría bueno también aclarar,
Bien, si bien estos antígenos ingresan, como introdujo recién, por estas tres formas, ya sea célula M, célula dendrítica o a través de la célula endotelial, puede ser tomada por la célula dendrítica, y en este caso la célula dendrítica va a realizar lo mismo que veníamos hablando siempre, lo endocitará y lo va a procesar. Una vez que lo procesa, lo va a presentar a través de la CMH. Entonces, podemos pensar que el antígeno que la célula dendrítica procese lo va a presentar a un linfocito T. Entonces, la célula dendrítica esté cerca de la célula M, que es esa que está ahí dibujada, en la placa de Peyer le va a presentar un linfocito T virgen. Pero también el antígeno puede ingresar solo, sin ser mediado por una célula dendrítica. Y esos antígenos que ingresan solos pueden ser directamente tomados por los linfocitos B. Y ahí generar lo que serían los plasmoblastos o plasmocitos que van a liberar posteriormente IgA. Ahora después vamos a hablar bien de eso. Pero bueno, está bueno remarcar que la célula dendrítica lo puede presentar, o se puede presentar, digamos, estar el antígeno en lo que es el ganglio mesentérico, llega por las vías que mostró, o a la placa de Peyer, llegó a través de la célula M no procesa, solamente lo traspasa, y ahí ser reconocido por el linfocito B virgen, que se va a generar en su perfil, ¿no? En el plasmocito. Esto es lo que pasa una vez que el antígeno ingresa. Ahora, ¿querés que hablemos de lo que es el homing? Dale. ¿Querés primero, por las dudas, les digo la función de la célula M? Ah, bárbaro, dale. Tenemos Sí. un par de características importantes en la célula M, que son que tiene alta capacidad endocítica, es decir, si hay un microorganismo por la luz, tiene alta capacidad endocítica, lo va a endocitar, y una vez endocitado, lo puede pasar hacia adentro de nuestro organismo. Además, tiene poca capacidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? No es que esta célula va a estar llena de CMH1 que procesen el péptido y después se lo presente a otra célula. No, no, no. Directamente endocita lo muestra en esta parte, pero no procesa el antígeno. La otra cosa es que tiene poco glucocálix. Glucocálix es lo que reviste la célula, el moco que reviste la célula. Entonces, ¿qué pasa? El antígeno tiene más facilidad para pasar, y además no tienen receptores de IgA. ¿Cuál es la función de todo esto o cómo se interpreta todo esto? Estoy dejando pasar antígenos por una vía fácil, así tengo en las invaginaciones de la célula dendrítica, fíjense que acá está escrito, hay linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Entonces, en esta invaginación, yo estoy dejando entrar mucho antígeno, pero lo estoy teniendo al toque las células inmunes acá para actuar. Entonces, como dijo Mai, la célula dendrítica reconoce este péptido, va a la placa de Peyer y hace todo lo que ya vimos para el primer parcial de presentación T, TCD4 se va al perfil que la célula dendrítica le diga, el linfocito B genera los plasmoblastos, igual que como dijo Mike. Así que ahora, si querés, decí lo del homing. Bien. Bien, perfecto. Entonces, la célula M, dentro de los tres mecanismos por el cual el antígeno puede ingresar, es el más eficaz. Todo esto, ¿sí? Al no tener el receptor para IgA secretoria, es la IgA secretoria, es un anticuerpo. Entonces, al no haber en ese sector anticuerpos, el patógeno tiene vía libre para entrar. Lo mismo con el tema del glucocálix. Bien. Una vez entonces que ingresó el antígeno y fue tomado por la célula dendrítica, vamos a hablar primero de lo que es linfocitos. La célula dendrítica lo va a procesar y lo va a presentar en las áreas T a este linfocito. El linfocito va a ser un linfocito T efector, o también de los de memoria. Esto va a pasar en ambos, porque si hay T de memoria que ya están en la mucosa, también se van a activar. ¿Qué sería homing? Homing es un patrón de migración que va a adquirir el linfocito una vez que se activa. Este patrón de migración va a estar dado gracias a las señales que le dan las células dendríticas cuando le presentan el antígeno. Entonces, hablando de lo que es el GALT, es decir, el tejido que está asociado en el tracto gastrointestinal, la célula dendrítica, al presentarle el antígeno, un linfocito naive, está en un homing, tiene un fenotipo, esta célula dendrítica que está, por ejemplo, en el intestino, tiene un fenotipo de liberar ácido retinoico en este sector. Ese ácido retinoico es la señal para que el linfocito exprese dos receptores de homing que los va a hacer migrar
a lo que es lámina propia del intestino. Entonces, el linfocito se activó en el intestino, en la mucosa intestinal, va, digamos, a expresar en su membrana el alfa 4 beta 7 y un receptor que es el receptor CCR9. Ahí están, CCR9 y alfa 4 beta 7. En cambio, si estamos hablando de lo que es la piel, la célula dendrítica tiene otro tipo de fenotipo. Y esta célula dendrítica que reconoció un antígeno en la piel y que se lo presenta a un linfocito T naive, no va a liberar ácido retinoico como pasa en el estómago, o en el intestino en realidad, sí va a liberar vitamina D. Y esta vitamina D es lo que genera el ambiente, microambiente molecular, para que este linfocito T naive exprese en su membrana el CCR4 y el CLA. CLA creo que era antígeno leucocitario y la C no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, y generan otros receptores. Y al tener otros receptores, vamos a tener otro tipo de patrón de migración. Al expresar CCR4 y CLA, van a migrar a la piel, y en la piel se encuentran las moléculas, la interleuquina 17, CCL17, y bueno, las S-lectinas y las BCAM que se van a unir con este receptor CLA. Entonces, volviendo a lo que es el tubo digestivo, acá lo importante es que los linfocitos T, ya sea un TH1, mira, fíjate que hay la primera foto que hicimos antes, Sí. la primera, bien, ahí se muestra, ¿ves? Todos esos tipos de células, ya sea perfil, TH1, TH17, TREC, TH2, todas las T efectoras que se diferencian en los ganglios mesentéricos o en las placas de Peyer, van a adquirir alfa 4 beta 7 y CCR9. Me faltó nombrar a las TC8 que también están ahí. Esto va a generar migren hacia la lámina propia del intestino. ¿Qué pasa acá? No van directamente. Tienen que salir de lo que es el sistema linfóideo, llegar a circulación sistémica, es decir, vasos, y ahí, a través de la sangre, vuelve de nuevo al intestino. ¿Sí? No es que está en la placa de Peyer, adquiere los receptores y pasa directamente a lo que es lámina propia del endotelio. No. Tiene que ir a sangre, migra, y ahí llega. Ese es el patrón de homing de los linfocitos. Por otro lado tenemos ven que acá dice TCD8. Los TCD8 adquieren alfa 4 beta 7 y CCR9. Pero el 80% de los linfocitos TCD8 tienen otro patrón migratorio. Adquieren alfa E beta 7. Estos son los característicos linfocitos intraepiteliales. Simplemente, y para no hacernos mucho lío, son linfocitos TCD8 que van a migrar exactamente igual, como hablamos recién, solo que como adquirieron otros receptores, que es el alfa E beta 7, cuando pasa a circulación sistémica y vuelve al intestino, no se va a unir a la lámina propia, sino que va a introducirse dentro del epitelio. Es simplemente un patrón diferente, y acá vemos la importancia de los receptores. Y esto pasa con el 80% de los linfocitos TCD8. Bien. Una cosa importante es que estuvimos hablando de alfa E beta 7, ¿no? Como decía May recién, ¿a qué se une? Bueno, si está intraepitelial, se va a unir a la E-caderina. Perfecto. Y otra cosa, cuando hablamos de los linfocitos que surgen después de la activación por una célula dendrítica que trajo un antígeno de la luz intestinal, estos linfocitos, como bien dijo May, van a tener alfa 4 beta 7 y CCR9. ¿A qué se unen? Se unen a MADCAM1 y CCR25, que se expresan en las vénulas de endotelio plano de la lámina propia. Entonces, alfa 4 beta 7 se une con MADCAM1 y CCR9 con CCL25. Perfecto. Acá, algo muy importante es que la interleuquina CCL25, que es liberada de la lámina propia intestinal, va a ser, digamos, como lo que veníamos viendo del CCL19-21, ¿se acuerdan? Que generaba el patrón migratorio del ganglio. Bueno, es una interleuquina, pero que atrae a los linfocitos que tienen el CCR9, los atrae a esta lámina propia. Una vez se unen estas dos, que es decir, que el CCR9 del linfocito contacta con el CCL25, aumenta la afinidad
del alfa 4 beta 7 por el MADCAM1. Es decir, el MADCAM1, que se encuentra en la lámina propia del intestino, aumenta la afinidad con el alfa 4 beta 7 que se encuentra en los linfocitos efectores. Perfecto. Eso es muy importante. Sí. Bien. Bueno, ahora, vuelvo un poquito a los linfocitos B. Sí, ahora sí, esto fue linfocitos T. Sí. Ahora veamos qué pasa con lo que son los linfocitos B. Perfecto. Tenemos los linfocitos B, muy parecido al primer parcial, van a estar dentro de la placa de Peyer o dentro del ganglio, van a reconocer el antígeno, van a hacer colaboración TB, switch de isotipo, hipermutación somática, generar centroblastos para poder generar plasmoblastos. Y después de los plasmoblastos, los plasmocitos, que son los secretores de anticuerpos. ¿Por qué me interesa tener anticuerpos en mucosa? Justamente, como veníamos diciendo, es un lugar de gran entrada de antígenos. Entonces, tener anticuerpos preformados para esos antígenos es importante para mantener la mucosa indemne, ¿sí? Que no genere una infección o que esa invasión bacteriana no me genere alteraciones estructurales. Entonces, estos linfocitos B, que van a terminar generando plasmoblastos, también van a tener el mismo patrón migratorio de alfa 4 beta 7, van a irse por sangre y van a terminar de vuelta en la lámina propia. Ahora, cuando estos plasmocitos ya están en lámina propia, van a empezar a secretar anticuerpos, porque es la función de un plasmocito, generar anticuerpos. Entonces, gracias al ambiente tolerogénico que hay en la lámina propia, gracias a TGF-beta, este plasmoblasto va a empezar a secretar un anticuerpo con un isotipo en particular, que es la IgA, el anticuerpo IgA, ¿sí? Y esta IgA va de lámina propia a salir hacia la luz. Y en la luz va a poder neutralizar aquellas bacterias. Entonces voy a ir al dibujito más lindo, que es este, que acá tenemos el plasmocito secretor de IgA que libera la IgA. La IgA va a ser dimérica. ¿Qué quiere decir? Que hay dos anticuerpos unidos. ¿Y por qué están unidos? Por algo que se llama péptido J. El péptido J es sintetizado por el plasmocito. Ahora, el plasmocito lo libera, y una vez que lo libera, en la membrana basal del epitelio intestinal tenemos un receptor al que se llama receptor de poliinmunoglobulinas. Es decir, se va a unir a su receptor, y el receptor va a hacer una endocitosis. ¿Sí? Endocitosis de la célula, y se hace un traspaso transcelular hacia la luz. ¿Por qué transcelular? Porque miren cómo atraviesa la célula. ¿Se ve? Entonces, cuando llega hacia la luz o hacia apical, el receptor de poliinmunoglobulinas queda una parte adentro de la célula del enterocito y otra parte con el anticuerpo. Entonces, ahora tenemos en luz una IgA dimérica, unida, como habíamos dicho, por el péptido J, acompañado con el componente secretorio. Esto es muy importante. Mike, ¿querés decir las funciones del componente secretorio? Sí. Entonces, como Euge decía, esto es muy importante porque ustedes siempre se tienen que ubicar en lo que es la luz del intestino con el interior, ¿sí? Lo que es el plasmocito se va a encontrar en la lámina propia, es decir, del lado vasolateral del epitelio. ¿De qué nos sirve que la IgA esté de ese lado? Nada. Tiene que pasar a la luz, que es, digamos, lo que va a estar en estrecho contacto con los patógenos ambientales. Entonces, bueno, esta es la forma de que la IgA dimérica llegue con el componente secretorio a la luz del intestino. Si no, no tendría sentido, digamos, la función de la IgA. Entonces, las funciones que tienen, esto es que, pero los podemos dividir en IgA secretoria y en IgA propiamente dicha. A ver, las características son antiinflamatorias, es decir, al tener esta IgA acá, vamos a tener un predominio de un estado antiinflamatorio, por lo cual, como habíamos dicho al inicio del video, las uniones entre las células epiteliales van a estar bien, digamos, van a estar unidas, no va a haber un aumento de permeabilidad. Es lo que nos permitiría que el antígeno pase más fácilmente. Tiene, bueno, resistencia, este componente secretorio, lo bueno es que, como es resistente a las proteasas, la IgA dimérica no va a ser clivada por ningún tipo de enzima, así que va a estar bien en estrecho contacto con la luz.
y lo que va a hacer es neutralizar a cualquier componente que llegue, ya sea un virus, bacteria, antígenos parasitarios. ¿Qué más? Neutraliza las toxinas, o sea, no solamente los antígenos, sino también hay algunos parásitos o algunas bacterias que liberan toxinas, como por ejemplo Clostridium difficile, que lo habrán visto en micro, si no lo van a ver, que liberan toxinas, y esas toxinas son muy potentemente inflamatorias. Y la inflamación, bueno, ya sabemos todos los cambios que conllevan, que lo nombramos miles de veces, y es justamente lo que se trata de evitar. No hay anticuerpos, lo que son IgG y IgM, acá no van a estar, y la IgA también es parte de esto, porque inhibe a estos tipos de anticuerpos. Y bueno, básicamente esto. Entonces nos genera un estado donde tenemos poca cantidad de toxinas y neutralizados los que son los antígenos de bacterias y virus. Por lo cual, bueno, si tenemos IgA, tenemos menos probabilidad de tener una infección o de que ingrese al sistema. Perfecto. Justamente es lo que pasa, ¿no?, cuando Euge nombraba lo de la célula M. Como la célula M no tiene un receptor para IgA, no hay IgA en ese sector, por lo cual hay más posibilidades de que el patógeno ingrese por ahí. Claro. Entonces, volviendo un poquito a lo que habíamos dicho al principio, nosotros no tenemos el intestino todo el tiempo inflamado, y esto es gracias a que esta IgA, como decía Mai, es neutralizante, entonces tiene una función así como antiinflamatoria, y hace que las bacterias que haya en la luz no terminen penetrando o penetren lo menos posible el epitelio intestinal. Bien. Bien. Bueno, a ver. Otra cosa que podemos decir del epitelio es que secreta una... Ah, no, perdón, antes de decir eso. Esta IgA que estábamos hablando recién, esta IgA, no solo proviene de los plasmocitos, es más, esto no es su mayor producción, no son los plasmocitos los mayores productores de IgA, sino que son, si se acuerdan de la clase de linfocitos B, los B1. Los B1 habíamos dicho que estaban en el peritoneo y pueden generar IgA, y son los mayores productores de IgA en el tubo digestivo. Eso es muy importante. Bien. Y lo que les iba a decir es que el epitelio, además, secreta otra sustancia que se llama TSLP, que lo que hace esta molécula en particular es promover la diferenciación a TH2. ¿Por qué? Porque inhibe todos los demás perfiles. Entonces, voy a tener mucho TH2 en tubo digestivo, y eso es muy importante porque, si se acuerdan, por ejemplo, el TH2 se usa mucho antihelmintos, antiparásitos. Entonces, si llega a haber algún parásito en tubo digestivo, que suele haber, se va a poder destruir gracias a los TH2. Claro, igual también se cree como que tiene una, que lo dijiste, estaba distraída, como una actividad antiinflamatoria, ¿no? Sí, también. Pero eso, además de generar un perfil TH2, como que genera un ambiente antiinflamatorio, y bueno, entonces habría una baja permeabilidad. Tal cual, producen el TSLP, estimula la formación de interleuquina 10 y TGF-beta, que son las antiinflamatorias. Perfecto. Entonces, como decimos, mantiene el tubo digestivo bien, indemne, sin inflamación. Esto también fue nombrado, pero es muy importante, que las células efectoras, que están justamente en los sitios efectores, son tanto células naive que se convirtieron en efectoras, como células de memoria. Hay muchas células de memoria en tubo digestivo, porque estamos en contacto constante con patógenos. Entonces ya están reclutadas ahí células de memoria, por si viene el mismo patógeno, ya atacan directo. Claro. ¿Querés mostrar el dibujito que tenemos de... Sí, sí. del antes y después? ¿Cuál era? El de antes. Colon. Claro, el que muestra el GAL normal. Bueno, en este dibujo se puede ver una mucosa intestinal, está repleta de tejido linfóide, que son como esos cúmulos amarillos que están marcados con las flechas. Eso es en la figura A. En la figura B se ve como que está más limpia, como que no hay nada. Y justamente eso no es lo normal, aunque parezca más lindo, no es normal. Esto se da en HIV. Como sabemos, los primeros linfocitos que se depresionan en esta patología son los que son asociados a las mucosas. El 80% de los linfocitos de nuestro organismo se encuentra en las mucosas. Es el primero que declina
cuando hay una infección con HIV. Entonces acá se ve un antes y un después de infección con HIV. Obviamente el A es sin infección y el B es con infección. Bien, bien, es una colonoscopía esto. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces hablamos del ingreso del antígeno, quién es tomado, la diferenciación de los linfocitos T, la diferenciación de los linfocitos B, el patrón de asentamiento. Creo que no hablamos mucho de los que son los linfocitos TC8 y qué funciones tienen. Eso habíamos, ¿no? No lo dijimos, creo. Dijimos los que son los intraepiteliales. Y claro, y el patrón. Claro. Bueno, la función es, como ya sabemos, son muy citotóxicos. Destruyen células que estén dañadas y también liberan citoquinas, por lo cual cuando se activen van a colaborar en lo que es un estado inflamatorio. Y también generan tolerancia con antígenos de la dieta y tiene como un papel importante en lo que es la renovación de las células epiteliales del intestino. Bien. Básicamente eso, es como la primera línea de defensa que tiene la mucosa intestinal. Perfecto. Están ahí, es en estrecho contacto, son los linfocitos que están en el epitelio. Es lo primero que va a actuar. Perfecto. ¿Qué No sé hacemos? si falta ¿Las algo. linfoides innatas? Ah, sí, y una cosa que faltó, que no sé si lo Sí. aclaramos, es que lo que es el epitelio, tenemos las células M, y todo el resto se llama epitelio asociado a, ¿cómo era? No, folículos asociados a epitelio. Sí, folículos de epitelio. Bien. Ese es el nombre, como para que también si ustedes lo leen estén ubicados. Es todo el tejido, el epitelio está en contacto con la célula M. Perfecto. Sí, Voy y a las células innatas. innatas. Bueno, Sí. tenemos las células linfoides innatas. ¿Qué es esto? A ver, son células innatas, pero linfoides. Bueno, estas son un tipo de células que están en estudio y son nuevas, digamos, en nuestro conocimiento de inmunología. Son células de la inmunidad innata, pero que se ve que tienen el patrón de liberación de citoquinas muy similar al de las adaptativas. Entonces tenemos tres grandes grupos de células linfoides innatas, que son la de tipo 1, 2 y 3. Entonces, como vamos a ver acá, tenemos que la de tipo 1 responde contra microorganismos intracelulares, tal como lo hacía TH1, si se acuerdan. Ahora, las de tipo 2 tienen respuesta contra parásitos extracelulares y gusanos, y esto era como TH2. Y las de tipo 3 tienen una respuesta contra microorganismos extracelulares y hongos como hacía TH17. Entonces son células distintas a las TCD4, porque son células de la inmunidad innata, es decir, no necesitan la célula dendrítica para activarse, pero aún así secretan y son contra las mismas cosas que las células de la inmunidad adaptativa. Entonces, por ejemplo, las de tipo 1 secretan interferón gamma. El interferón gamma, ¿qué hace? Aumenta el moco y contiene la infección, porque es una citoquina que puede llegar a ser inflamatoria. Puede activar al macrófago y el macrófago puede ir a actuar. Véanse cómo está interaccionando con la respuesta inmune innata, con el macrófago. Ahora, la de tipo 2, ¿qué tiene? Estas secretan interleuquina 4, 5, 9 y 13, igual que TH2, igual. Entonces tenemos que inducen la producción de moco, la contracción del músculo liso, la activación de los macrófagos y el reclutamiento de eosinófilos, igual que TH2. Y la de tipo 3, que secreta interleuquina 17A y 22, lo que va a hacer es generar péptidos antimicrobianos, activar el epitelio y generar homeostasis para la barrera intestinal. Son todas cosas muy parecidas a lo que veíamos en la adaptativa, nada más que esto es una respuesta temprana. Y se dice que son un nexo entre lo innato y lo adaptativo, porque están estas primero, antes que todo, para ir generando ese ambiente ese microambiente de citoquinas, necesario tanto para la célula dendrítica como para la generación de los linfocitos TCD4 en sus perfiles. Y además, algo importante es que estas células ayudan en el momento embrionario a generar la organogénesis de los órganos linfáticos secundarios. O sea, estas células en el embrión ya están y se dice o se está estudiando
que son las responsables de generar los órganos, o ayudan a generar los órganos linfáticos secundarios, que son, por ejemplo, los ganglios linfáticos, donde asientan los linfocitos T. Así que son importantes. ¿Algo más para agregar de esto, Mai? No, perfecto. Son otro tipo de linaje celular. Bien, esto de la flora comensal ya lo dijimos. Sí, estaba justo revisando a ver si nos faltó algo y creo que no, está todo. Está todo. Bueno, esa es una diapo que está bastante buena, que muestra el asentamiento de las células una vez que ya son efectoras, en que realizar la extravasación, igual que la estudiamos para el primer parcial, es exactamente el mismo proceso, solo que en este caso extravasa hacia el tejido mucoso del intestino. Y ahí vemos cómo se unen los receptores con las interleuquinas y las intrinas que están en el epitelio. Bien. Creo que no queda ninguna otra imagen. No, A creo ver. que no. No. Bueno, Este entonces, tenemos. células, no. Ese es un dibujito que había hecho yo, que es nada, un poco parecido al que había hecho Euge. Se ven los antígenos, los tres tipos de maneras que tiene para entrar, la célula dendrítica que lo toma, migra la placa de Peyerl y los ganglios mesentéricos, ahí tenemos la interacción de la dendrítica con el linfocito T, y el patrón migratorio con los receptores que se les va a expresar. Va a circulación, y ahí el home del intestino y nada más. Perfecto. Es medio simple. No, está re bien. Entonces, hablamos de linfocitos T vírgenes y B vírgenes, de T efectores y T de memoria, en el caso de los T vírgenes, hemocitos para el caso de los B vírgenes, y las células linfoides innatas. Todas estas células son muy importantes y van a generar la inmunidad de las mucosas. Perfecto. Y bueno, nada, acuérdense que esto pasa no solamente en el GALT, que es el tejido que está asociado al intestino, sino también en las otras mucosas, aunque no hablemos de cada una, porque pasa exactamente lo mismo. Claro. La respiratoria o tejido linfoide que está en los órganos genitales, es lo mismo. Y para mí es re importante que quede claro que es muy particular el GALT, porque está en constante contacto con antígenos, ya sean dietarios como de cualquier bacteria. Entonces, que no se nos genere inflamación en el intestino cada vez que comemos, es gracias a todo esto, es gracias a que hay un ambiente tolerogénico en la mucosa, y que las bacterias de la flora comensal son importantísimos, tanto para la inmunidad como para un millón de otras cosas más en el organismo. Y de hecho, en las personas, ya no sé si a esta altura lo han hablado mucho, pero aquellas personas que toman mucha cantidad de antibióticos y que lleguen a alterar la flora comensal que tenemos en el intestino, esto es algo patológico, es decir, no siempre tomar antibióticos que ataquen a las bacterias es algo bueno. Si atacamos la bacteria propia que tenemos en el intestino, imagínense lo importante que es, que va a generar distintas enfermedades, porque como dijo Euge, si tenemos una flora que se nutre, una flora que ocupa receptores del epitelio donde se unirían los patógenos, está compitiendo, y por suerte la mayoría de las veces gana. En caso de que no esté presente, los patógenos o las bacterias que son oportunistas, que se aprovechan de esta situación, ahí podrían ingresar. Eso también está bueno, algo que siempre nos gusta decirlo, que es lo de el trasplante de materia fecal. Uno de los tratamientos que se usa en estos casos, las personas que literalmente lavaron toda su flora, o bueno, en algunos casos no sé si puede ser que nazca sin la flora, pasa que es muy raro porque, bueno, cuando se nace, con la primera respiración, ya el primer contacto con el ambiente, ahí digamos es cuando nos colonizamos con nuestra flora. Bueno, cuestión, se hace un trasplante de materia fecal. Este trasplante de materia fecal lo que se genera es poder tener esa flora que nos va a cubrir de todas las infecciones. Y bueno, en ese cuadrito tienen todas las funciones que estuvimos hablando hace un rato. Sí, están re buenas. Y bueno, Obviamente, sí. No. No, nada, ya lo había dicho, iba a repetir de nuevo, soy muy repetitivo. Bien, creo que no queda nada. Ya hablamos de todo. Si queda alguna duda, pueden preguntar lo que quieran. Claro, si se nos pasó algo que a ustedes les resulte importante o que no haya quedado claro, porque, bueno, puede pasar. Capaz que no sé, o nos pisamos o nos olvidamos de algo, lo ponen en los comentarios y
no tenemos drama en contestarles. Genial. Bueno, nos vemos, chicos. Chao.